El presidente Luis Abinader dejó ver esta semana algunos principios o pinceladas de la reforma tributaria que implementaría su gobierno. De acuerdo con una entrevista realizada en el programa matinal que fue reseñada por Diario Libre, pues el presidente señaló que la reforma tributaria que se está evaluando significa bajar impuestos y eliminar exenciones tributarias. En general, esos son los dos elementos fundamentales. Bajar impuestos y eliminar exenciones tributarias. Y señala que las exenciones tributarias ya llegan a 210 mil millones de pesos. 210 mil millones de pesos, eso es casi 4% del Producto Interno Bruto. Él necesita 4% del PIB para aumentar las recaudaciones y cerrar el déficit fiscal que tiene. Y con eso comenzar a desmontar deuda pública. Esa sería la meta. Ahora, obviamente, no todo va a ser por reducción de exenciones, pero habría que analizar lo que quiere decir el presidente con relación a esto. Primero, bajar impuestos, habría que ver qué es eso, y eliminar exenciones. Entonces, la reforma tributaria del presidente tiene como objetivo mejorar la progresividad del sistema. Eso sería lo que habría que pensar en función de la siguiente afirmación y la voy a leer. Dice, los que tienen que cargar con cualquier aumento de impuestos son los que más tienen. O sea, fíjense, primero él dice que aquí hay que bajar impuestos y eliminar exenciones, pero dice, los que tienen que cargar con cualquier aumento de impuestos son los que más tienen. Es decir, que alguien tiene que pagar impuestos. Ahora, si alguien tiene que pagar impuestos y dice él que son los que más tienen, eso significa que hay un aumento de la progresividad. Y eso es positivo. Yo creo que ese es un elemento positivo de la propuesta de reforma tributaria que está haciendo el presidente Luis Abinader. Es decir, que sean los que más tienen los que paguen impuestos. Los pobres, vulnerables, clase media, que no paguen esos impuestos. Eso es lo que dice, porque él dice, no vamos a aumentar los impuestos. Vamos a reducir, eliminar las exenciones. Ahora, el que va a pagar impuestos, que sea el que más puede. Eso significa el más rico. Entonces, ese es un mensaje positivo que está mandando el presidente Luis Abinader. Quien va a pagar los impuestos son los más ricos. Primer elemento, y vamos a tomarlo, y vamos a tomar nota. Vamos a tomar nota porque obviamente ese es el tipo de propuesta que queremos que haga en el Consejo Económico y Social, que presente los estudios y diga, mire, esta es nuestra propuesta, este es el impacto de las recaudaciones, este es el impacto sobre la distribución de los ingresos, este es el impacto sobre la pobreza, este es el impacto sobre la actividad económica. Esos son los estudios que tiene que hacer. Entonces, ya él dice que son los que más tienen los que tienen que pagar. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que alguien tiene que pagar más impuestos. Ya no es verdad lo que él dijo de que no más impuestos. No, no. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Entonces vamos a comenzar a poner las cosas claras. Alguien tiene que pagar más impuestos. Ahora, cuando él dice que bajar impuestos, se está refiriendo en realidad a bajar las tasas. ¿Será eso lo que él está pensando? Entonces, ahí si es eso, él pudiera estar pensando lo siguiente. Mira, lo que el gobierno quisiera es reducir las tasas, por ejemplo, del ITEVIS, de 18 a 15. Vamos a suponer, bajar las tasas. O del impuesto sobre la renta, de 27 a 25, o a 22, o a 20. Bajar la tasa. De los impuestos selectivos de las bebidas alcohólicas, vamos a suponer, bajar las tasas. Y tener detrás el argumento de que al bajar las tasas habría un aumento de la base, habría un aumento de la actividad, habría un aumento de las declaraciones, habría un aumento de la capacidad del Estado de poder gravar con esa menor tasa una mayor base y en consecuencia tener una mayor recaudación. Eso sería más o menos lo que plantea el economista Arthur Laffer, que lo desarrolló en los años 70. Dice la historia que lo desarrolló en una servilleta, en un restaurante que estaba comiendo y dijo, mira, si la tasa es cero, la recaudación es cero, pero si la tasa fuera 100, la recaudación también fuera cero. Entonces, yo pudiera asumir que hay como una función de las recaudaciones en función de la tasa, de tal forma que tenga un comportamiento como esto, va subiendo, llega hasta un máximo y a partir de ahí comienza a bajar en la medida que siga aumentando. Si yo estoy en este lado de la curva, imagínense que es una curva como esta, eso es lo que se llama una curva cóncava,
si usted tiene esta curva así, ¿verdad? Como si fuera una U invertida, si usted está de este lado del punto óptimo, eso es lo que le está diciendo a usted, que si usted reduce la tasa impositiva, las recaudaciones aumentan. Quizás sea eso lo que se está refiriendo el presidente Luis Abinader, que él está dándole seguimiento a lo que dice Arthur Laffer, que fue en los años 70, lo popularizó el presidente Ronald Reagan en los años 80, y es lo que se conoce como la economía de la oferta, el supply side economics. Entonces, puede que sea eso lo que quiere decir el presidente, que bajar las tasas y que le aumente porque hay mayor actividad, porque hay una reducción de elevación, porque le aumente la base. Ese sería un punto. El otro punto de lo que ha dicho el presidente Luis Abinader es que las exenciones que se eliminarán no son las que benefician actualmente a los más pobres y a los grupos vulnerables, porque él dice, no, aquí tiene que pagar el que más puede pagar. Entonces, si es así, y él habla de que se van a eliminar exenciones, yo me imagino que no pretenderá eliminar las exenciones que, por ejemplo, protegen a los pobres de el ITEVIS sobre los productos básicos, como es el caso del arroz, la habichuela, la carne de pollo, los huevos, el pan y otros productos más que consumen dentro de la estructura total de consumo, consumen los pobres en una mayor proporción en términos relativos. Es decir, que si tú tomas un pobre y un rico, esos productos que yo acabo de mencionar representan más en su gasto total que lo que les representaría a los ricos. De esa manera, si se mantiene esa exención, se protegería a los pobres. Entonces, si yo veo que el presidente dice, mira, vamos a eliminar exención, pero no vamos a perjudicar a los pobres porque son los ricos los que tienen que pagar, entonces yo me imagino que las exenciones que protege a los pobres del ITEVIS no se van a eliminar. Eso es lo que yo estaría sacando de esta afirmación del presidente Luis Abinader. Eso es lo que yo, como economista, pudiera estar pensando. Entonces, por un lado, él piensa reducir tasas porque va a aumentar la actividad, se va a pagar más impuestos, porque habría un aumento de la base. Primer elemento. Luego, las exenciones que él reduciría son las exenciones, no las que protegen a los pobres, sino otro tipo de exenciones. Entonces, ahí yo tendría que preguntar, bueno, ¿cuáles son las exenciones que él dice? Lo siguiente, el presidente Luis Abinader. Aquí ya no puede haber muchas de las exenciones que hay. Eso significa que él piensa que hay exenciones que ya se pueden eliminar. ¿Se habrá referido a las exenciones que benefician a la zona franca? Turismo, pudiera ser. O algunas industrias o regímenes especiales que benefician a sectores muy específicos. ¿Son esas las exenciones que pretende eliminar el presidente Luis Abinader? No lo sé, porque no lo ha aclarado. Simplemente lo dijo así, muy aéreo. Son pinceladas, son como los principios fundamentales. Pero fíjense que hay muchas preguntas. Entonces, lo que yo me gustaría preguntarle, ¿habrá estimado el impacto? El impacto que tiene eso sobre la inversión, sobre el empleo, sobre la actividad económica, sobre el Producto Interno Bruto. La eliminación de las exenciones, ya se habrá estimado eso. Si se ha estimado, es bueno que lo circule ese estudio. Porque es que, fíjense lo siguiente, presidente, si usted quiere hacer reformas, usted tiene que decirle a la población, bueno, estas son mis propuestas y este es el impacto que va a tener las propuestas, para que de esa forma la población sepa si le va a hacer bien, si le va a hacer mal, o si le va a hacer mal, bueno, cuál es la forma en que yo puedo amortiguar esto, o si algún segmento de población que se va a perjudicar, que no sea el más pobre, que no sea el más vulnerable. Todo eso hay que ponerlo claro, pero no es simplemente, presidente, porque usted vaya a un programa y que usted pueda explicarlo en detalle, lo que son sus principios, pero a la gente le gusta ver y decir, bueno, mira, de esta modificación que se pretende hacer a las exenciones, a mí no me van a poner a pagar impuestos, específicamente el ITEVIS, sobre el arroz, o sobre la habichuela, o sobre la carne de pollo, o sobre el pan, o sobre el huevo, y así nos podemos ir y decir muchísimos otros productos. O sea que esos son los elementos que hay que poner sobre la mesa, presidente. Esos son los elementos que hay que poner sobre la mesa a la hora de usted discutir esta reforma que es tan importante. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque fíjese lo siguiente, presidente. Si esta reforma fiscal no se ejecuta, si esta reforma que
se le puede llamar fiscal porque supuestamente tiene un elemento por el lado del gasto público, pero en realidad, presidente, usted y yo sabemos, usted y yo, y que no escuchen, usted y yo sabemos que es una reforma tributaria lo que viene, una reforma tributaria, porque esa propuesta que ustedes tenían de reducir en 129 mil millones de pesos el gasto corriente principalmente, no lo va a lograr. Lo que usted ha hecho, y yo no se lo recomiendo que continúe, es reducir el gasto de capital. Fíjese, presidente, que el gasto de capital que debía ser este año completo, debía llegar a 120 mil millones de pesos, es probable que termine en 60 mil millones de pesos. 60 mil millones de pesos, la mitad. Eso es alguito más, 1.1, 1.2% del Producto Interno Bruto, presidente. Ese sería el nivel más bajo de inversión pública en los últimos 60 años. O sea, yo no lo voy a comparar con el presidente Balaguer, que llegó a 7, 8% del PIB. No lo voy a comparar con el presidente Balaguer. Lo voy a comparar con los últimos presupuestos que se han aprobado y ejecutado. 3, 4, 5%. Entonces, presidente, yo le recomendaría que no se enfoque en la reducción del gasto de capital, sino enfóquese en la reducción del gasto corriente. Pero piense que si va a hacer la reforma tributaria, que es lo que yo digo que finalmente usted va a hacer, que sea una reforma bien discutida, que la presente, que se vea claramente el impacto que va a tener sobre todos los agentes económicos, en particular sobre los más pobres, sobre los vulnerables, sobre la clase media, presidente. Preséntele eso, preséntele algunas medidas para amortiguar el efecto, porque si no, mire, va a ser muy difícil esto. Ahora, yo lo que sí le digo, presidente, que utilizando también sus palabras, donde usted dice que va a simplificar el código de trabajo, el código tributario, eso es fundamental. ¿Para qué? Porque si usted reduce la complejidad del código tributario y logra hacer todo lo que usted dice de que puede aumentar las recaudaciones sin modificar las tasas, entonces no cabe duda, presidente, que usted estaría dando un paso importante de fortalecimiento del sistema del mercado laboral, fortalecimiento del propio sistema de seguridad social, porque si usted formaliza la economía, usted logra fortalecer el sistema y todo eso repercute positivamente. Y sepa, presidente, ya para concluir este segmento, que esta reforma, que usted le dio esas pinceladas y que se va a discutir en el Consejo Económico y Social y que yo le digo que la lleve con detalle a ese consejo, presidente, usted la necesita para poder hacer el resto de reformas. Porque ¿de dónde usted va a sacar dinero para hacer la reforma del mismo sector eléctrico, o agua, o transporte, o Policía Nacional? ¿De dónde usted va a sacar el dinero si no hace previamente esta reforma fiscal? Y no diga, no, lo vamos a hacer simultáneamente. Olvídese de eso, presidente. Olvídese de eso. Tiene que hacer esta primera. Si no hay esa reforma, sencillamente no hay ninguna de las reformas. Y usted pasaría entonces a ser un presidente que simplemente pase estos 4 años manejando el mismo presupuesto, manejando la misma economía, manejando el mismo Estado que heredó cuando llegó al poder. Vámonos a la pausa.